Bienvenida, bienvenido a este nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos en un tema que, está en todas partes, el lenguaje de la economía. Tenemos aquí una serie de apuntes sobre macroeconomía y la misión, si la aceptamos, es descifrar qué nos dicen de verdad esos titulares sobre el PIB, la inflación, el déficit. En esencia, es como aprender a leer el cuadro de mandos de un país, ¿no? Eso es. Ver si el motor acelera, si frena, si se está sobrecalentando un poco. El caso es que, y esto es lo fascinante, estos indicadores no son piezas sueltas, se conectan entre sí, influyen en decisiones muy importantes y al final, pues en la vida de la gente. Totalmente. Pues si te parece, empezamos por la pregunta más básica de todas. ¿Cómo de grande es una economía? Aquí el RE, claro, es el PIB, el Producto Interior Bruto, que según esto es el valor de todo lo que se produce en un país en un tiempo determinado. Exacto, el gran titular. Y la fórmula que lo descompone ya te da muchas pistas. Es la suma de varias cosas. Lo que consumimos en los hogares, lo que invierten las empresas, el gasto del gobierno. Y luego el comercio con el exterior, ¿no? Ahí está. Las exportaciones menos las importaciones. Todo eso junto es el PIB. Vale, la fórmula está clara. Pero para mí la clave para entenderlo de verdad fue un ejemplo que dan en las notas, el que habla de dónde se produce algo. Ajá. Explican que si, por ejemplo, una persona de nacionalidad francesa tiene una empresa que fabrica barcos en España, esa producción cuenta para el PIB español. Ahí has dado en el clavo. Eso es lo más importante. Claro. Es el interior del Producto Interior Bruto. No importa de quién sea el capital, importa dónde se genera la actividad. Y justo cuando parece que ya lo tenemos, llega el primer matiz, la primera complicación, la diferencia entre PIB nominal y PIB real. Uf, y es un matiz crucial, ¿eh? A ver, el nominal mide la producción usando los precios de ahora mismo, del año en curso. Ya. Con lo cual, si los precios suben mucho, el PIB nominal puede crecer, pero en realidad estamos fabricando los mismos barcos que el año pasado. Justo. La inflación, digamos, lo infla. Por eso los economistas se fijan sobre todo en el PIB real, que es mucho más honesto, por decirlo así. Coge la producción de este año, sí, pero la valora con los precios de un año que se fija como referencia. Un año base. Eso es. Así, si el PIB real crece, sabemos sin duda que es porque hemos producido más cosas, no solo porque ahora son más caras. Ese es el crecimiento de verdad. Entonces, cuando un titular dice que la economía creció un 2%, deberíamos dar por hecho que hablan del real. Deberíamos, y normalmente es así. Pero es una pregunta excelente que hacerse siempre, porque la diferencia es abismal. De hecho, la propia diferencia entre el crecimiento de uno y de otro te da una medida de la inflación de toda la economía. Ah, claro. Se llama el deflactor del PIB. Es una de las formas más completas de ver cómo cambian los precios. Entendido. El PIB es la foto grande, la panorámica, que nos llega a cada 3 meses. Pero la economía, se mueve cada día. ¿Hay alguna forma de tomarle el pulso más a menudo? ¿Algo que nos adelante por dónde va a ir el siguiente dato del PIB? Sí, y es un indicador que los analistas vigilan con lupa. En las notas mencionan el índice de producción industrial, el IPI. El IPI. Se publica cada mes y mide el volumen de actividad de la industria. Y muy importante, elimina el efecto de los precios, mide producción pura y dura. O sea que, si la industria, que al final es uno de los grandes motores, empieza a fabricar menos en enero, ya tienes una señal. Ya tienes una señal de alerta temprana de que la economía se está enfriando, incluso antes de que llegue el dato oficial del PIB del trimestre en abril. Precisamente, es uno de los primeros termómetros que nos dice si la economía está cogiendo un resfriado. Por eso a veces las noticias económicas parecen un lío. ¿Ya? El mismo mes puedes oír que la industria se contrae y a la vez que el PIB del trimestre anterior fue bueno. Es que son fotos distintas. Claro, con un zoom y una frecuencia diferentes. Vale, tenemos el tamaño y el ritmo. Hablemos ahora del dinero del Estado. El documento introduce aquí el déficit y el superávit. La idea es sencilla. Si el gobierno gasta más de lo que ingresa con los impuestos, tiene un déficit. Y aquí la pregunta del millón es, vale, ¿gastas más de lo que tienes? ¿De dónde sacas el dinero? La primera vía es la más conocida. El Tesoro pide prestado. Emite deuda pública, bonos, letras. Y se lo compran, ciudadanos, bancos, fondos de inversión, de aquí o de fuera. Exacto.
Le prestan dinero al Estado a cambio de un interés. Pero luego mencionan una segunda vía, la monetización de la deuda, que suena, bueno, suena más delicada. Prestado directamente al Banco Central. En la práctica, el Banco Central crea dinero para comprar esa deuda del gobierno. Es una herramienta muy potente, en crisis, pero claro, tiene un riesgo. El riesgo de darle a la máquina de imprimir billetes, ¿no? Porque, por pura intuición, si de repente hay mucho más dinero en la calle para comprar las mismas cosas, los precios deberían subir. Ese es exactamente el riesgo, la inflación. Por eso es un mecanismo que se usa con muchísimo cuidado. Ah, y un apunte importante que se menciona. La deuda pública, esa cifra enorme de la que siempre se habla. Sí. No es más que la suma de todos los déficits de cada año que el Estado ha ido acumulando y que todavía no ha devuelto. Es la factura total. Y si financiar el déficit creando dinero puede hacer que suban los precios, esto nos lleva de cabeza a lo siguiente. ¿Cómo se mide esa subida de precios? Hablemos del famoso IPC. El índice de precios de consumo. Aquí el concepto clave es el de la cesta de la compra. Para calcularlo, se hace una encuesta a miles de familias para ver en qué gastan el dinero. Y con eso se construye una cesta virtual, con cientos de productos y servicios. Desde el pan o el alquiler hasta, no sé, un corte de pelo o la suscripción a Netflix. Exacto. Cada cosa con un peso según lo importante que sea en el presupuesto medio. A mí me parece fascinante pensar que esa cesta se va actualizando. Hace 30 años no estaría ahí el coste de los datos del móvil. Y hoy es un fijo para muchísima gente. Es un retrato de cómo vivimos. Totalmente. Y una vez tienes la cesta, cada mes pues se va al mercado y se mira cuánto cuesta llenarla. La variación de ese coste es la inflación. El cálculo que explican es muy claro. Si en el año base la cesta vale 100 y al año siguiente vale 115, la inflación ha sido del 15%. Vale. Pero si al tercer año pasa a costar 175, la inflación de ese año se calcula sobre 115, no sobre 100. Y el resultado es casi un 52%. El punto de partida es siempre el año anterior. Y aquí es donde las notas meten otro concepto que siempre genera debate, el IPC subyacente, que es el mismo índice pero quitando dos cosas, la energía y los alimentos no elaborados. Sí, y la primera reacción de cualquiera es pensar, un momento, si quitas la gasolina y la comida, no estás creando un índice que ignora justo lo que más me preocupa. Exacto, esa era mi pregunta. Parece una medida de la inflación que no refleja lo que me cuesta llenar el depósito y la nevera. Es una objeción muy lógica. La razón para quitarlos no es que no importen, sino todo lo contrario. Es que sus precios son muy volátiles por razones que a menudo no tienen nada que ver con la economía española. Ah, El precio de las naranjas depende de si hay helado. El del petróleo, de una decisión de la OPEP o de un conflicto a miles de kilómetros. Meten mucho ruido en la señal. Ah, ya veo. Al quitar esos elementos tan impredecibles, lo que queda, la inflación subyacente, nos da una idea más limpia de las presiones sobre los precios que se están generando dentro de nuestra economía. esa es la idea. Por la demanda de la gente, por los salarios. Exacto. Es la medida que miran los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, para decidir si tienen que actuar. Su gran misión, según se explica aquí, es mantener la inflación general cerca de su objetivo del 2%. Si la subyacente empieza a subir de forma persistente, Es una señal de que la economía se está sobrecalentando y quizá tengan que subir los tipos de interés para enfriarlo un poco. justo eso. De acuerdo. Otro gran bloque de los apuntes es el empleo. Es una variable fundamental, claro, no solo por el impacto social, sino porque si la gente tiene trabajo y confianza, consume más. Y eso, como vimos al principio, es el principal motor del PIB. Y se detalla cómo se mide en España, con 3 indicadores que a veces generan confusión. El primero es la encuesta de población activa, la EPA. La EPA. Es una encuesta trimestral a miles de familias y se considera la foto más fiable y completa del mercado laboral. Luego está el paro registrado, que es la gente apuntada en las oficinas de empleo, en el SEPE. Las notas aclaran que esta cifra suele ser más baja que la de la EPA. Sí, porque no todo el mundo que busca trabajo se inscribe, por ejemplo, Y por último, la afiliación a la Seguridad Social. que es simplemente el número de personas que están trabajando y cotizando. Es la medida más directa de la creación de empleo. Y esta diferencia entre los indicadores no es solo una anécdota, es el centro de muchos debates políticos, ¿verdad? Sin duda. Un gobierno puede tender a destacar la bajada del paro registrado, que suele dar una cifra más favorable, mientras que la oposición seguramente señalará la EPA.
Claro, para argumentar que el problema es más profundo. Entender la diferencia entre las fuentes te permite leer más allá del titular. También es interesante la comparación que se hace con Estados Unidos. Allí, por ejemplo, los mercados se paralizan cada semana, esperando el dato de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Es un pulso casi en tiempo real. Y se apunta también a una diferencia de filosofía. El Banco Central Europeo tiene como mandato principal controlar la inflación. Punto. Sí, es su objetivo casi único. En cambio, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un doble mandato. Controlar la inflación, sí, pero también conseguir el máximo empleo posible. Sus decisiones dependen de un equilibrio mucho más complejo. Exacto. Hasta ahora hemos visto como fotos fijas de la economía, pero la realidad es que la economía se mueve, tiene altibajos. Y la última parte de las notas se dedica a esto, a los ciclos económicos. Describen las fases que todos conocemos, casi por intuición. Empieza con la expansión o recuperación. Luego se llega al auge, el punto de máxima euforia. Y después, inevitablemente, viene la recesión, la contracción. Y el punto más bajo es la depresión o el fondo del ciclo. Y vuelta a empezar. Y dentro de este baile, las variables que hemos visto se comportan de formas predecibles. Unas son procíclicas. Que se mueven acompasadas con la economía. Eso es, la producción industrial o el consumo. Crecen en la expansión y caen en la recesión. Y otras son anticíclicas, que van a la contra. El ejemplo que se da es el más claro de todos, la tasa de paro. Baja cuando la economía va bien y sube cuando va mal. Normal. La gran pregunta es, ¿y por qué existen estos ciclos? ¿Por qué la economía no crece de forma estable y lineal? El texto menciona dos grandes familias de teorías. Las exógenas, que culpan a factores externos, a shocks que no se pueden prever. Una pandemia, una guerra, una crisis financiera en otro continente. Exacto. Y luego están las teorías endógenas, que son quizá más fascinantes. Porque buscan la causa de los ciclos dentro del propio sistema. Mencionan un par, como la del ciclo de existencias. Sí, esta teoría suena un poco abstracta, pero es que la hemos visto funcionar a cámara rápida durante la pandemia. Es un ejemplo perfecto. A ver, cuéntamelo. ¿Cómo se aplicaría? Pues pensemos en el efecto látigo. Primero, llega el confinamiento. Pánico, parón. Las empresas ven que no venden, dejan de hacer pedidos y sus almacenes se vacían. ¿Vale? Segundo, la demanda se recupera de golpe. La gente quiere comprar, pero las fábricas no dan abasto y los almacenes siguen vacíos. Claro. Las empresas asustadas hacen pedidos masivos a sus proveedores, mucho más de lo que necesitan para reponer stocks. Y eso acelera la economía a toda máquina. Y el latigazo final es cuando se pasan de frenada. Exacto. Finalmente les llega todo de golpe. Acumulan demasiado stock justo cuando la demanda se normaliza y entonces cortan en seco los pedidos, provocando un parón en cadena que enfría toda la economía. Es un ciclo de auge y caída generado solo por la gestión de los inventarios. Es una explicación potentísima, la verdad. Y esto me lleva al punto final de las notas, que me pareció muy revelador. Habla de cómo los analistas intentan limpiar los datos para ver la verdad. Sí. Para entender la dirección de fondo de una economía, tienen que quitar todo el ruido de los datos del PIB. Principalmente tres tipos de ruido. Primero, el efecto del propio ciclo que acabamos de ver. Segundo, la estacionalidad. Claro, en un país turístico es obvio que el empleo sube en verano y baja en invierno. Es un patrón predecible. Y el tercero, dicen, son los efectos calendario. Que un trimestre tenga más días laborables que otro, por ejemplo. ¿Vale? La idea es que una vez que filtras y eliminas todo ese ruido, el ciclo, la estación y el calendario, lo que te queda es la tendencia. El crecimiento estructural. El crecimiento a largo plazo de la economía. Esa es la verdadera señal que buscan los economistas entre tanto dato. Así que hemos pasado de entender los indicadores del cuadro de mandos, como el PIB o el IPC, a ver cómo esas agujas se mueven siguiendo el patrón de los ciclos, y cómo, al final, el trabajo de un analista es intentar ver más allá de esas oscilaciones para encontrar, digamos, el rumbo verdadero del barco. Y como reflexión final, las fuentes destacan algo importante. Las economías son cada vez más abiertas y, por tanto, más vulnerables a los ciclos de los demás. Esto plantea una pregunta interesante para el futuro. Si la economía de un país depende cada vez más de si sus socios comerciales están en expansión o en recesión, ¿hasta qué punto las teorías endógenas, esas que buscan las causas de los ciclos dentro del propio país, siguen siendo suficientes para explicar nuestro futuro económico?